Estamos aquí, hermanos, con un amigo hermano de nosotros en la fe. Vamos a escuchar un poquito sobre lo que es el testimonio de la vida de nuestro hermano. ¿Puedes contarnos qué sucedió desde el año pasado, del mes de diciembre para acá? Bueno, seré un poco breve porque la historia es larga. Pues en el mes de diciembre, en el 14 de diciembre del año 2021 que pasó, nosotros con mi papá, con mi mamá, acompañada de otras madres de familias, madres de jóvenes secuestrados en la comunidad, subimos ante la Fiscalía Indígena y con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y habíamos ganado esa denuncia y a mi papá le dieron un exhorto para que le entregara a la agente auxiliar encargado en la comunidad. Y regresando del viaje el día 15 de diciembre, llegando en la comunidad entre las 8 de la noche, y estando en esa oficina de las autoridades, ya nos estaban esperando grupos armados porque sabían que íbamos a llegar. Entonces nos empiezan a agredir las policías municipales con palos, pero los hombres armados se concentran en mi papá, le empiezan a golpear y le dispararon varias veces. Gracias a Dios no le llegó ni una bala, simplemente una bala le pasó a rozarle la cabeza. Y en ese momento una mujer entró a rescatarlo y lo llevó jalando entre la multitud y así pudo escapar. Mientras yo estaba dentro de la oficina, me estaban golpeando, tirado al suelo, escuchaba varios disparos debajo de las oficinas. Y cuando ya me tenían esposado, ya me bajaban de las escaleras de la oficina. Al igual, una mujer vino hacia mí y le golpeó a la policía y me arrebató de las manos de la policía a aquella mujer y me llevó jalando entre la multitud, y yo aproveché para escapar y correr, dirigiéndome hacia mi casa. Y fue donde llegué yo en esa tarde, y unos minutos después también llegó mi papá. Pero no pudieron escapar mi mamá y un hermanito mío de 15 años junto con mi hermanita de la bebita que aún no tiene un año, que él traía en brazos mi mamá. Ahí fueron golpeados brutalmente y creíamos que ya los habían matado. Y entre las 10 de la noche pasan automóviles a mi casa, le disparan varias veces. Pero ahí estuvimos en la casa con la fe de que Dios nos va a ayudar o nos va a proteger, y haciendo oración y amaneciendo entre las 10 de la mañana cuando yo me doy cuenta. Y al día 16 de diciembre fuimos rodeados por unos 300 hombres armados, incluyendo civiles. Y entran a mi casa, estaba ahí mis hermanitos y les dije que huyeran dentro del solar o que vayan a la casa de mi tía. Mientras yo intentaba retener a los hombres que entraban en el portón de mi casa, las policías municipales venían armados de palos y me empiezan a agredir a mí, mientras que los que estaban armados entran a mi casa, le disparaban. Creyeron que ahí estaba mi papá, pero él ya no estaba en mi casa. Entonces yo intenté huir todavía dentro del solar, en unos 30 metros pude escapar, pero me llegan a rodear. Y me golpeaban, me lanzaban piedras, hasta que se acercó un policía que vino atrás de mí. Cuando veo, me lanza algo y rápidamente yo reaccioné, tapé con el brazo, y cuando siento que se me cae el brazo y cuando me doy cuenta era machete lo que traía. Y fue así como me causa una profunda herida, causándome una fractura expuesta de la altura del codo. Y por los golpes caí inconsciente al suelo, me llevaban arrastrando en una zanja de lodos, ya no traía camisa. Y cuando salen los grupos armados dentro de mi casa, le dan la orden a aquel policía y le dice: córtale la cabeza. En ese momento lo único que vi es alzando su machete, y yo creía que ahí iba a terminar todo. Yo solo le decía a Dios: si esto es tu voluntad. Y cuando justo de repente yo cerraba los ojos, escuché un disparo que venía en la casa de mi prima, que estaba cerca, en unos 15 metros dentro del solar. Y en eso la gente que estaba amontonado se dispersó, y yo aproveché sin saber cómo, porque estaba inconsciente, como que si estuviera yo desmayado, pero de repente me pude levantar y me puse a correr. Y fue así donde ya me propuse a huir en el bosque, a huir en el monte. Pero
De ahí aunque me disparaban, pasaba las balas, llegué a lanzarme en un estanque de peces donde me cubrí y volví a salir en el otro lado. Y en unos 80 metros me quedé mirando debajo de una piedra, que es lo que hacían, y con un retromáquina excavadora derriban nuestra casa, le echan gasolina y le prenden fuego. Luego de ahí lo mismo hicieron con la casa de mi abuela, con la casa de mis tíos que estaban al lado nada más de mi casa. Los niños, las mujeres que estaban, brutalmente los golpeaban a punta de armas, les disparaban, aunque no les apuntaban, pero con eso los asustaban, los torturaban. Los niños con golpes ya sangrando en la nariz, los sacaban en las calles y yo veía que los llevaba en unas camionetas. Aparte de que unos tías míos, incluso mi abuela pudo escapar. Y yo creí que los había matado todos porque no vi dónde se fueron. Yo creí que era yo el único sobreviviente estando ahí escondido. Entonces cuando ya atardeció, por ahí a las 5 de la tarde, como no traía ya camisa, estaba lloviendo, tenía mucho frío y yo me preguntaba, le decía a Dios, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer? Entonces me propuse meterme más dentro de la selva del bosque, pero dando unos pasos, unos metros de adelante, caí al suelo inconsciente porque la herida no paraba de sangrar. Pero de repente, justo cuando estaba yo cayendo al suelo, alguien vino hacia mí y me sujetó todavía. Y vi que era un hombre y me estaba hablando, pero yo ya no lo escuchaba. Mi oído ya no escuchaba nada en mi oído, solo podía ver una luz al fondo, no veía bien. Y cuando de repente yo le dije, tengo mucha hambre, necesito agua, ya perdí mucha sangre, le dije. Y cuando me da algo de comer, que ya hasta ahorita ni recuerdo qué es lo que comí. Y retomé fuerza y cuando me doy cuenta era uno de mis tíos. Dos de mis tíos que estaban en mi casa habían escapado horas antes de que llegaran a atacarnos en la casa. Entonces ellos ya estaban en el bosque. Y cuando uno de ellos estaba regresando para ver cómo estaba la situación, y fue ahí donde ya me encontró en el camino. Y le dije, ya no tiene caso que vayas, todos están muertos, la casa está destruida, le dije. Y mientras estábamos planeando qué hacer, dónde ir, habíamos acordado que íbamos a buscar una parcela donde quedarnos. Pero justo cuando empezábamos a andar, se acerca alguien y nos grita, esperen, nos dice. Y yo rápidamente le dije, ¿quién eres? Le dije porque reconocí la voz. Y cuando me doy cuenta, era mi papá que venía. Ya en ese momento ya era de noche y cuando me di cuenta que era, rápidamente me fui hacia él y también él vino hacia mí para abrazarnos porque yo creía que ya lo habían matado y también él creía que yo también estaba muerto. Y entonces ya éramos tres, creyendo que éramos los únicos sobrevivientes. Y ya de ahí mi papá nos dice, tenemos que ir hasta Enococín, en la ciudad, en nuestro municipio, para buscar ayuda desde ahí. A como dé lugar tenemos que llegar, entonces nos echamos a andar. Pero pasando en unos caminos, rápidamente nos damos cuenta que hacían rondines, pasaban motos, camionetas armadas, con personas armadas buscándonos. No andábamos en los caminos, sino que en las montañas, debajo de los árboles. Y así estuvimos caminando 3 días y 3 noches, llegando a nuestro municipio. Ya ahí estaban las personas que nos atacaron. Y entonces subimos a la siguiente ciudad. Y de ahí llegué en una clínica buscando la atención de la herida porque la herida ya estaba infectada y apestaba. Y después me dicen que no podía yo quedarme ahí porque la herida era profunda, había tocado hueso y me redactan un documento, me mandan al hospital. Y fue ahí donde ya fui internado y fui operado. Pero desde el día 20
Mi papá interpuso denuncias a la que hoy no hay nada de resultados ni de investigación. Y días después nos fuimos enterando de qué le pasó a nuestros familiares que quedaron en la comunidad. Y resultó ser que uno de mis tías, hermana de mi papá, de nombre Isaura, junto con sus 2 hijas, lo habían encarcelado. Y un hermanito mío de 13 años al igual lo habían encarcelado. Aparte de que mi mamá, de hecho, ya lo tenían presa ahí, junto con mi hermanito de 15 años y la bebé. Ahora mi abuela y mis otras tías supimos que estaban escondidos en una casa. Pero lo más triste, lo que llegué a saber es que el que me salvó la vida, el que le disparó a aquel policía que me intentaba cortar la cabeza, cuando él quería huir, llevaba en brazos un hijo de él de 5 años. Su esposa se dirigió en otra dirección, mientras él, cuando supo que no podía huir con el niño, entró en una casa y en esa casa lo llegaron a sacar. Así, de brazos, el niño le dispararon en las rodillas a aquel señor. Cuando él cayó al suelo, el niño salió corriendo y le dispararon en los abdómenes. Lo subieron en una camioneta y lo llegaron a poner en frente de las cárceles donde ya estaba presa mi tía junto con sus 2 hijas y junto con mi hermanito. Y a vista de ellos lo dispararon, lo acribillaron de balas. Pero sorprendentemente me dice mi tía que él no moría. Aún movía la cabeza a pesar de todo el cuerpo lleno de balas.